Scientifique. Como muchos de ustedes recordarán, el mes pasado celebramos nuestro 13 aniversario y estamos muy contentos de seguir vivitos y coleando y con mucho entusiasmo. Para quienes no han venido previamente al Café Scientifique, yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO coordino este proyecto cuyo lema es un espacio de ocio para pensar y platicar la ciencia, y un poco el anhelo es que convirtamos estos espacios de diálogo en torno a la creación científica pues un espacio más para enriquecernos, para pasarlo bien, para compartir con otros. La dinámica tiene sus singularidades. Hay un primer momento que será proporcionalmente más breve, en donde nuestra invitada nos platicará sobre su tema, planteará algunas de las principales problemáticas, cuestiones que están en torno en esta ocasión a la vulcanología. Hacemos una breve pausa y retomamos la sesión con preguntas suyas y respuestas de ella. Es intencional que no usemos imágenes, toda nuestra vida está siempre llena de imágenes, solemos ser muy atraídos por las imágenes y simbólicamente es un acto en el que queremos retornar nuestra mirada al diálogo, al otro, a lo que el otro plantea y que no nos esté jalando la atención un tercer elemento, que además ahí está. Quien quiera buscar imágenes seguro encontrará un montón. Entonces, por estas 2 horas estaremos enfocados en otros encuentros, en el encuentro con el otro, y es intencional que no lo haya. Sé que podría ser muy rico también, pero este proyecto está trazado así. Quisiera leerles un poco sobre la trayectoria de Lucía. Lucía. El tema que nos propone es los volcanes y sus amenazas. ¿Estamos preparados? Ella es una investigadora enfocada en las áreas de geología general, cartografía, estratigrafía y sedimentología volcánica, así como de peligros volcánicos, estudio de fenómenos de remoción en masa en terrenos volcánicos, manejo de sistemas de información geográfica y simulación de flujos gravitacionales. Ella estudió geología en la Universidad de Milán, en Italia, la maestría y el doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de México, en el Instituto de Geofísica. Su objetivo profesional ha sido en la investigación de las erupciones de volcanes, sus peligros y sus amenazas. Recientemente ha participado en la realización de los mapas de peligro de los volcanes Popocatépetl y Chichón. Actualmente está trabajando en el monitoreo de los lahares del volcán Popocatépetl y el volcán de Colima. Acaba de llegar hace unas horas, minutos, como herramienta para la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana, la propuesta de medidas de mitigación y la zonificación de las zonas de posible afectación a través del modelado numérico. Bienvenida, Lucía, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias, es un placer estar en un evento como este y claramente, como ella dijo, no tenemos imágenes. Y nosotros como científicos estamos acostumbrados a hablarles con imagen, entonces ojalá ahorita la plática logre visualizarle lo que sé y lo que quisiera que ustedes entendieran y de ahí hacerme preguntas. Y sobre todo, el título de la plática, los volcanes, sus amenazas, si estamos preparados. A ver al final si ustedes me pueden contestar esa pregunta, si realmente estamos preparados con lo que le voy a comentar ahorita o si todavía no podemos tanto hacia los fenómenos naturales. ¿Sí? La naturaleza no tiene leyes precisas que nos permitan con una fórmula entender cómo se comporta un volcán o lo más reciente ahorita de los temblores, ¿no? Si se puede predecir un evento natural, no podemos, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de obtener mayor información sobre lo que podemos observar directamente, de ahí poder tener una idea del cuál podría ser el posible escenario de un volcán o de cualquier proceso natural. Nosotros del universo conocemos el 1%. Todavía tenemos muchísimo que conocer y que estudiar. O sea, parece que ya la ciencia ha llegado a un avance, sobre todo en fenómenos naturales, suficiente ya para poder dominarlos, pero en absoluto no. Entonces, nosotros podemos tratar de mitigar sus efectos, pero la naturaleza tiene sus leyes aleatorias que no podemos controlar a priori.
Entonces, voy a tratar de guiarme en esa conversación con el nombre de volcán, a ver cada letra de la palabra volcán si me puede ayudar en llevarlo en esa conversación. Entonces, ¿qué es un volcán? El volcán es manifestación superficial a escala muy pequeña de procesos que ocurren en el interior de la Tierra a kilómetros de profundidad. Realmente lo que vemos en superficie es nada en comparación a lo que está ocurriendo a de centenas de kilómetros de profundidad. Entonces, la formación de un volcán es la expresión de un proceso que ha empezado hace millones de años a más de 600 kilómetros de profundidad, en donde generalmente se generan los magmas, que es magma, en pocas palabras, una roca fundida. Entonces, ese líquido empieza a ascender a lo largo del interior de la Tierra y antes de llegar a la superficie pasa por muchos procesos. No es fácil su camino. Puede llegar de manera muy rápida o puede tardar varios millones de años y ir cambiando su naturaleza, su composición. Por eso, y una vez que sale a la superficie ya puede originar lo que es un volcán. Pero dependiendo de la trayectoria que hizo al llegar a la superficie, tenemos diferentes tipos de volcanes, no todos los volcanes son iguales. Tenemos volcanes muy grandes asociados a erupciones de gran magnitud con poder devastador, o tenemos volcancitos chiquitos como por ejemplo el Paricutín, que nació en 1945, su vida duró 9 años y ahí murió. Entonces, todo lo que vemos nosotros en superficie y que lo podemos estudiar, realmente son el reflejo de procesos que ocurren a grandes profundidades que no podemos observar directamente. Entonces, muchas de las interpretaciones que nosotros hacemos sobre el origen de un volcán es a través de evidencias indirectas de lo que realmente ocurre en las profundidades. La O de volcán. La O yo la asociaría a oxígeno. Los volcanes, aparte de ser manifestaciones en la superficie que nos atraen mucho, la verdad las grandes ciudades siempre tienen un volcán cerca, por ejemplo, pero los volcanes, la actividad volcánica es responsable de que tengamos oxígeno en nuestra atmósfera. Hace alrededor de 2000 millones de años, la atmósfera empezó a tener oxígeno. Y entonces de ahí se empezaron a formar las primeras formas de vida aeróbica. Eso porque cuando ustedes ven un volcán y observan una exhalación, un vapor blanco, es el 99% de vapor de agua. Entonces los volcanes en ese entonces promovieron la formación de gran cantidad de vapor de agua que empezó a dar pie a la generación de los océanos y oxígeno en la atmósfera. Les hablo de 2000 millones de años cuando la Tierra ya se había enfriado. Antes era muy caliente, entonces era imposible tener agua en la superficie. Entonces los volcanes se han asociado a uno de esos factores que han promovido la vida en la Tierra. Entonces tienen aportaron algo para que nosotros estemos aquí. No solo es destrucción los volcanes. La L, lava, ¿no? Cualquier persona que se imagina un volcán se imagina directamente la lava, ¿no? La lava es el producto principal de la actividad de un volcán, ya sea fluyendo como un río de lava o siendo expulsada como fragmentos cuando la actividad es explosiva. El territorio mexicano está cubierto en más de la mitad por rocas volcánicas. Desde el norte hacia más la punta sur, el confín con Guatemala, tienen rocas volcánicas que se originaron a lo largo de la historia geológica de México. Tenemos varias provincias fisiográficas como la Sierra Madre Occidental, son productos de erupciones que el hombre nunca ha podido observar, de magnitud inimaginable. Pero ahí tenemos toda la sierra constituida por rocas volcánicas.
Hacia el sur tenemos todavía parte de esas provincias que se constituye principalmente de ñimbritas, que son rocas que rodean alrededor aquí la ciudad de Guadalajara, a lo mejor las ubican. Y después tenemos el cinturón volcánico transmexicano, donde realmente tenemos ahorita la mayor concentración de volcanes que se consideran activos. En México tenemos alrededor, aunque no lo crean, como entre 14 y 16 volcanes activos. Activo significa que un volcán ha tenido algún tipo de manifestación, de erupción, en los últimos 10.000 años. Entonces, aunque ustedes no tengan el registro histórico de haber visto ese volcán activo, podría hacer erupción. Actualmente los que tienen manifestación superficial, o sea que observable, son principalmente el volcán Popocatépetl, el volcán de Colima, y muchos de ustedes recordarán la erupción del 1982 del volcán Chichón en Chiapas. Esa fue la erupción que provocó un mayor daño a las poblaciones y causó alrededor de 2.000 muertos. Y les digo, ese volcán nadie se imaginaba que antes de la erupción que iba a poder tener una actividad de ese tipo, porque no tenía fumarolas, no tenía ningún tipo de actividad, era una simple montaña. Claramente, después de la erupción se empezó a estudiar el volcán y se vio que hace 500 años tuvo una actividad de la misma magnitud. Entonces nosotros que estudiamos volcanes somos como doctores. Le preguntamos, no al volcán, pero como si ustedes, el doctor le preguntara, bueno, ¿qué historial médico tiene en su familia? Si algún familiar tuvo cáncer, diabetes, etcétera. Entonces, lo que usted tendría la mayor probabilidad de sufrir en un futuro. Entonces, nosotros vulcanólogos hacemos lo mismo. Tratamos de estudiar a partir de las rocas del volcán qué tipo de erupciones tuvieron y cuándo las tuvieron. O sea, podemos fechar, digamos, determinar la edad de esas erupciones para ver en un futuro cuál podría ser el escenario más probable, entonces tratar de hacer posibles escenarios, ¿sí? Entonces, y cada volcán, como les decía, tiene un estilo eruptivo propio, no todos son iguales, no es si estudiamos muchos el Popocatépetl, podemos saber bien cómo se comporta el volcán de Colima. Cada uno es diferente, como ustedes, cada uno de ustedes es diferente, estamos hechos del mismo material, pero nos comportamos de manera aleatoria según nuestros humores. Los volcanes, así también. Entonces me quedé en la L, C. Clima. ¿Qué tienen que ver los volcanes con el clima? Mucho. Grandes erupciones de volcán alrededor del mundo. Ahorita en el mundo hay como 1.500 volcanes que se consideran activos. Hay alrededor de 50 erupciones cada año. Algunas de ellas, si ahorita hacemos como vemos gráficas con los años de cuántas erupciones hubo cada año, parece que incrementan, pero eso es solamente un artificio de los medios de comunicación, ¿sí? Y de la mejor instrumentación. No es que estamos yendo hacia un mayor incremento de la actividad volcánica, simplemente tenemos, por ejemplo, mejores recursos como imágenes de satélite, que nos permiten ver erupciones en volcanes en zonas muy remotas, donde no hay nadie ahí para reportarlo de manera directa. Hay mejor instrumentación que pueden detectar dispersión de ceniza o anomalía térmica. Entonces, y los medios de comunicación mismos, si hoy ahorita en el volcán de Colima veía una explosión, en un segundo ya podía mandar la fotografía por Facebook y llegarle a una gran comunidad, ¿sí? Pero para saber el impacto que tuvieron los volcanes en el pasado, hay registros climáticos que muestran cómo una actividad volcánica puede modificar el clima. Eso porque cuando ustedes tienen una erupción de gran magnitud, se forman columnas de ceniza que pueden alcanzar alturas de más de 20 kilómetros. Y a esa altura la ceniza queda en dispersión y se mueve en la dirección predominante de los vientos. No es solamente ceniza, sino tenemos también aerosoles, sobre todo de dióxido de azufre, que funcionan como de espejito. Lo que hacen es limitan a que la radiación solar llegue hasta la superficie de la Tierra. Entonces son espejitos, la rebotan. Entonces cuando hay grandes erupciones,
con gran dispersión de ceniza y aerosoles, hay ese efecto que se ha visto. Por ejemplo, la erupción del Chichón provocó una disminución de temperatura de 0.3 grados a nivel global, y es mucho, porque sobre todo dependiendo de la latitud, hay imágenes de satélite que muestran cómo la nube de la actividad del Chichón dio la vuelta de todo el globo terrestre. Entonces, por varios meses estuvieron en la atmósfera esas partículas que estuvieron impidiendo que toda la radiación solar llegara hacia la superficie. Otra gran erupción del siglo pasado fue el del volcán Pinatubo en Filipinas, 1991, provocó la disminución de temperatura de 3 grados a nivel global. Claramente son variaciones que en pocos años se recuperan. No es que así se quedó, a lo largo de 3, 4 años se recupera. Pero hace miles de años hubo erupciones que inclusive inducieron glaciaciones. Hay una erupción de hace 76.000 años de la caldera de Toba en Indonesia, una erupción que emitió kilómetros cúbicos de material. Son erupciones que nosotros hemos podido solamente observar sus depósitos, no lo hemos visto directamente, pero que llenaron la atmósfera de partículas que provocaron una disminución tal de temperatura que aceleraron el proceso de glaciación. En tiempos más cercanos, por ejemplo, en 1818 en Europa se conoce como el año sin verano, no hubo verano, y eso lo asocian a la erupción del volcán Tambora en Indonesia en el 1815. Fue tanta la dispersión de ceniza que provocó un enfriamiento tal que el año siguiente no hubiera verano en el norte de Europa. O en Islandia, por ejemplo, en el 1740 y algo, no recuerdo, perdón, un volcán chiquito, el volcán Laki, es un volcán pequeño, no es un gran cono como si fuera el Popocatépetl, pero entró en erupción varios meses. Entonces, por varios meses estuvo emitiendo muchísima ceniza, que hizo lo mismo de que fuera una columna de un día. Entonces, hubo sequía, inclusive lo vieron en el registro del Nilo, en Norte África, del río Nilo, vieron el registro de los sedimentos que ese año hubo muchísima sequía. Entonces, los volcanes afectan directamente las zonas aledañas en un radio, no sé, de 20, 30 kilómetros, pero pueden tener impactos a nivel global o por lo menos del mismo hemisferio en el cual están. Y también el clima ha afectado la actividad volcánica, o sea, el efecto recíproco. Se ha visto que cuando la Tierra tuvo grandes glaciaciones, eso significa que no era solamente un volcán, un casquete glaciar en la cima de un volcán, sino que grandes extensiones de glaciares con espesores de cientos de metros. Islandia, el ejemplo que tenemos actual de eso, o sea, hay glaciares con grandes espesores. Entonces, se ha asociado que algunas erupciones ocurrieron justo después de algunos eventos de deglaciación. Al derretirse el glaciar disminuye el espesor y eso hace como un rebote del magma que se encontraba abajo del glaciar. Al tener menos presión por la capa del hielo, ascendió y provocó erupciones. Entonces hay un efecto directo de la actividad volcánica sobre el clima, pero también del clima sobre los volcanes. O sea, en general los fenómenos naturales no hay que verlos como un evento discreto. Hay que tratar siempre de enfocarse en otros aspectos, fenómenos colaterales que los pueden estar acelerando o provocando. Me quedé en la C, volcán amenaza, lo más importante, ¿sí? O sea, son eventos naturales, desastres naturales no existen. Se usa mucho en los periódicos que los desastres son naturales, no son naturales. Los eventos naturales ocurren y ocurrirán siempre, sismos, erupciones, siempre habrá inundaciones, huracanes. El desastre ocurre cuando esos eventos naturales se afectan y provocan daños en zonas pobladas. Entonces, nosotros como científicos, como vulcanólogos, lo que tratamos de hacer es entender lo más que podamos de un volcán,
Ahorita tenemos herramientas súper modernas que nos permiten simular erupciones en computadora, reproducir escenarios tridimensionales y entender hacia dónde podrían llegar los depósitos asociados a una erupción explosiva. Y entonces preparar mapas, que son mapas de amenaza, no son mapas de riesgo, o sea, mapas de amenaza que lo que indican es la zona que podrían estar afectada en caso de un cierto escenario eruptivo. Entonces, esos mapas permiten saber el alcance que podrían tener esos flujos piroclásticos, derrames de lava o caída de ceniza. Con base en esos mapas, claramente, si nos imaginamos la Ciudad de México, en donde el volcán Popocatépetl podría amenazar 20 millones de habitantes, no es que en caso de erupción van a morir 20 millones de habitantes, eso son el número de habitantes que podrían estar afectados directamente o indirectamente. La actividad clásica del volcán de Popocatépetl, que ocurrió la más reciente hace alrededor de 1000 años, es la generación de columnas eruptivas, se llaman de tipo pliniano, que alcanzan altura de más de 20 kilómetros, 20-30 kilómetros, y de la columna se pueden generar flujos, corrientes turbulentas de gas y material incandescente que viaja a velocidades del orden de decenas de kilómetros por hora. Algunos de ellos pueden hasta tener velocidades supersónicas. Entonces, esos eventos arrasan en pocos minutos con todo lo que encuentran a su paso. En el caso del Popocatépetl, son las zonas que se encuentran en un radio de alrededor de 20 kilómetros. Contemporáneamente tenemos todavía la columna de ceniza que se eleva a la atmósfera y puede durar horas. Las que ven ahorita en televisión del Popo, que parecen muy así tremendas, son nada en comparación. En caso de erupción pliniana tendrían una columna por 9 horas, 12 horas, sostenida arriba del cono, y ahorita en temporada de lluvia los vientos predominantes son hacia el oeste. Entonces, si ocurriera ahorita, la afectación principal sería hacia la Ciudad de México. En el resto del año los vientos siempre van al este. Entonces, las erupciones pasadas siempre han afectado más la cuenca de Puebla. Entonces, en el caso de que los vientos soplen hacia el oeste, hacia Ciudad de México, tendrían caída de ceniza de algunos centímetros, pero aunque no te mate, sería una crisis a nivel nacional, porque hay afectaciones, puede provocar problemas en la salud por respirar ceniza, que son partículas muy finas y pueden, detener la respiración, ahogarse. Pero la ceniza, por ejemplo, provoca daños en cualquier tipo de motor mecánico porque es abrasiva, estaría tapando los drenajes, estaría provocando problemas de higiene y detendría el tráfico aéreo que pasa arriba del centro de México, porque los aviones no pueden volar si hay ceniza en la atmósfera, porque la ceniza entra en los motores, se funde y después al enfriarse detiene el motor y podría provocar caída de aviones. Entonces, en general los volcanes tienen su impacto directo en los que viven cerca de él, pero impactos también indirectos. Muchas de las grandes erupciones, sobre todo en los países, si vemos la distribución, la geografía de los volcanes, hay muchísimos volcanes activos en zonas de Indonesia, en zonas económicamente deprimidas. Entonces, después de la erupción, que ya de por sí provoca graves daños, ahorita hay una crisis muy importante cerca de Bali, después la erupción lo que hace es destruir cultivos, destruir los recursos primarios de las personas que viven en esas poblaciones, el ganado, si cubrimos de ceniza
los cultivos, aparte de ya no tener recursos para comer, los animales tampoco tienen de dónde alimentarse, entonces mueren. Entonces las personas que viven en esas zonas van a tener problemas de hambrunas, por ejemplo. Hay grandes tragedias, las grandes erupciones de hace 2 siglos, muertes directas son menos de 1000, indirectas por hambruna son miles, ¿sí? Y que ocurrieron en meses después de la misma erupción. Entonces, los mapas de amenaza que nosotros realizamos sirven para, en caso de que el volcán, nosotros cuando estudiamos un volcán podemos ver, por ejemplo, ahorita el volcán Popocatépetl con sistemas de monitoreo, cómo está, en qué etapa está, si está muy activo, así excitado, que ya quiere ahí hacer una erupción, o si está muy calmo. Entonces nosotros con los instrumentos podemos ver si está incrementando su actividad y puede ser cerca de una crisis. No dominamos muy bien todavía cuáles son los precursores de una actividad de gran magnitud o de pequeña magnitud. Entonces tenemos escenarios listos y viendo una actividad pliniana no empieza así de la nada. Siempre es precedida de actividad de menor magnitud. Entonces se pueden tomar medidas de mitigación, o sea, tratamos de limitar los daños, no podemos ponerle un tapón al volcán, el volcán va a hacer su curso. Entonces nosotros lo que podemos hacer es mitigar los daños, entonces tratar de evacuar a las personas que están en las zonas de mayor posibilidad de ser afectadas y con esa forma tratamos de limitar. Hay varios éxitos en la vulcanología de evacuaciones justo antes de grandes erupciones. Bueno, el Chichón no, porque ni se sabía qué tipo de erupción hubiera podido tener, pero en el Caribe, en el 97 hubo una evacuación en la isla de Montserrat muy exitosa. A la semana evacuaron la ciudad y una semana antes de la erupción, y fue muy acertado. También en el Pinatubo, que le comentaba antes, en el 91, vulcanólogos de Estados Unidos lograron evacuar miles de personas y evitaron que fuera una tragedia. Entonces nosotros lo que podemos hacer es mitigar los daños y preparar a las personas para que puedan reaccionar de manera adecuada y puedan seguir las instrucciones. Entonces, hay que trabajar mucho con las comunidades que se encuentran en zonas rurales porque, como les decía, a lo mejor ellos no tienen memoria histórica, pero el que no tenga memoria histórica no es que nunca va a poder pasar esa erupción. Hay muchos que dicen es que nunca yo lo he visto, entonces el volcán no es así, no hace esas cosas. Entonces hay que tratar de educar sobre todo de los niños. Hemos visto que los niños son muy receptivos y llegan después, si lo aprenden en la casa, llegan después a la casa y lo platican con los papás. Y ellos logran despertar un poco más de interés y de conciencia. Y entonces nosotros, yo en lo personal como vulcanóloga, yo estudio los volcanes y preparo mapas de amenaza. Pero tengo que después trabajar en grupo multidisciplinario, interdisciplinario, para que realmente el mapa de amenaza sirva de algo. Si no, va a ser un simple, estéril artículo en una revista indizada que leen en 2 y en un póster bonito pegado en mi oficina. Y de eso nada sirve. Entonces después nosotros tenemos que tratar de trabajar con las personas que realmente puedan entender el mapa, porque también nosotros podemos hacer modelos súper complicados, súper precisos, con cosas increíbles, pero que una persona normal lo ve y no lo entiende. Entonces la información que obtenemos de los volcanes necesitamos tratar de transmitirla de manera que, por ejemplo, la gente que trabaja en protección civil lo pueda utilizar y el mismo material de manera todavía más sencilla distribuirlo a las personas que viven en las zonas aledañas. Por ejemplo, un problema principal es el porcentaje de probabilidad. Si yo en un mapa pongo que una zona tiene el 40% de probabilidad de ser afectada por un flujo piroclástico, el volcán entra en erupción, ¿qué hago? 40%, ¿me voy o no me voy? ¿No? Entonces hay que tratar de hacer una
información que sea útil y legible para la gente común. Y también otro aspecto muy importante no es solamente de que lo entiendan, sino que nosotros también entendamos a ellos. Cuáles son sus tradiciones, sus orígenes culturales, género. Hay una diferencia importante en la respuesta ante un desastre entre mujeres y hombres. No sé si han visto ahorita las noticias del temblor. Me ha llamado mucho la atención porque el temblor que hubo en Morelos, Puebla y Ciudad de México, dieron el número de muertes y distinguieron entre hombres y mujeres, y las mujeres son más. Entonces, hay todos conceptos sobre cómo afectan los peligros naturales dependiendo del género. Las mujeres somos las dueñas de la casa, las dueñas del hogar, nos encargamos culturalmente, ¿no? Que lo sea o no, culturalmente tenemos más el sentido de la familia. Entonces, por ejemplo, cuando hay evacuaciones, por ejemplo, el tsunami a raíz del temblor en Japón, los hombres luego se van de la casa. La mujer no, ahí se queda porque ahí es su hogar. Entonces, tiene ese formación, raíz que le impide. Pero al revés, la mujer es mucho más fuerte en recuperarse, porque es mucho más proactiva del hombre. Perdón, no quiero ofender a nadie y no los conozco, pero esas son las observaciones. Es mucho más proactiva, luego se pone a ver qué hago, a ver cómo lo resuelvo. Ahorita me tocó, apoyé en estado de Puebla, después del temblor, fuimos a pueblitos chiquitos, en la ladera del volcán del Popocatépetl. En esos pueblos chiquitos hay solamente, donde es increíble, ven ancianos, mujeres y niños. Los papás de esos niños están afuera trabajando en otro lado. Y me impactó la capacidad de recuperación después del temblor en esas pequeñas comunidades, 115 familias. O sea, nosotros fuimos, aparte de llevar la ayuda, que fue demasiado y muy desorganizada, pero ayudarla a escombrar, porque son ancianos, más de 70, 80 años y mujeres. Entonces, que ya habían tratado de empezar a escombrar sus casas destruidas y volverla a reconstruir. Entonces, y apreciaron mucho la ayuda que llevamos en escombrar, pero por ejemplo la escuela destruida, ya no podían hacer clase, pero afuera ya estaba el letrero, tarea para el lunes. Díganme ustedes, me quedé como, bueno, a ver, qué bueno, o sea, comunidades de mujeres donde dicen, ok, ya se me cayó la casa, a ver cómo reacciono, cómo vuelvo a reconstruir mi vida. Y realmente es impactante. Entonces, digamos que aparte de lo que es el fenómeno natural, hay que estar muy consciente de lo que está alrededor a nivel de sociedad, ¿sí? La respuesta a un evento natural depende mucho de qué tanto la gente conoce sobre el evento, de qué tanto está preparada y qué tanto está aceptada a recuperarse, ¿no? El término resiliencia es un término que realmente indica que tanto eres capaz de recuperarte después de un evento trágico, no solamente natural, puede ser cualquier cosa. Entonces, es un concepto que hace que, por ejemplo, en países sobredesarrollados, no sé, Japón, después de una erupción, habrán visto las imágenes del temblor del, ¿cuánto fue? 2000. Fue hace mucho, ya no recuerdo el año, pero de un año al otro enseñaban las fotos, no sé, puentes destruidos, al año ya estaban listos, ¿sí? Entonces eso porque tienen un poder económico de organización y son pocos los japoneses, entonces tienen esa capacidad de recuperarse. Y además porque depende de recursos muy diversificados. Un pueblo que solamente depende del cultivo del maíz, si hay una erupción que le destruye todos sus cultivos de maíz, ya no tienen otro recurso para tratarse de recuperar, ¿sí? Entonces esos son efectos de ciudades resilientes, ¿no? Que tan capaces son de recuperarse. Veremos ahorita Ciudad de México después del temblor cómo se recupera, ¿no?
pero también a nivel social, la capacidad que una persona tiene de reaccionar a un evento y encontrar recursos propios para poderse, para volver a sus actividades, ¿no? Y por último, la N. No se me ocurrió algo muy, pero es la naturaleza, o sea, no podemos hacer nada en contra de la naturaleza. Muchos, ahorita leí algunos comentarios bien raros, es que ahorita temblores, huracanes, que la naturaleza se está vengando de nosotros. No, o sea, no existe. Sí, he visto muchos ahí, no, ya, eso sí, no, eso ya, la venganza, no. Si nosotros vemos el registro geológico de la Tierra, que tiene 3.700 millones de años, son eventos que siempre han ocurrido. De hecho, ahorita es nada la actividad volcánica en comparación a lo que ha ocurrido hace millones de años, o sea, no estaríamos aquí. Las grandes extinciones, los dinosaurios, ¿por qué se extinguieron? La historia bonita es del impacto meteorítico del Chicxulub, pero hace 64 millones de años hubo una erupción que duró millones de años en India, que generó lo que se llama como Plateau del Deccan. Lo que le decía antes de que la actividad volcánica provoca enfriamiento, pero también puede provocar un calentamiento global. Entonces, cuando hay erupciones de lava por miles de años, se emite muchísima CO2, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces provocan efecto invernadero que algunos correlacionan con un efecto muy importante durante el Plateau del Deccan y la extinción de los dinosaurios. Algo muy similar ocurrió hace 250 millones de años, con la extinción del 90% de especies se extinguieron. Y se correlaciona con una erupción similar en Siberia. Por más de 10 millones de años hubo actividad efusiva de lavas con grandes emisiones de CO2, lo mismo, efecto invernadero, y desaparecieron 90% de especies. ¿Sí? Entonces, claro que ahorita estamos nosotros que metemos mano, pero en la historia de la Tierra ha habido eventos mucho más catastróficos, ¿sí? Entonces, que ahorita el clima esté cambiando, no quiero desviar del tema porque además no soy especialista, pero siempre ha habido cambios climáticos y los tenemos. Nosotros, ¿cómo sabemos de los cambios climáticos? Por ejemplo, los lagos. El registro de lagos, de grandes lagos, los podemos perforar, los sedimentos, y ver cómo era la temperatura hace miles de años. Y hay registros muy largos que nos enseñan que hemos tenido grandes cambios climáticos, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de convivir con nuestro planeta, con los eventos naturales, y tratar, sobre todo, que lo que podemos hacer si hay ya algún trabajo que muestra que ciertas zonas son muy susceptibles a ser afectadas por cualquier evento natural, tratar de no construir ahí. Lo sé que eso no es viable, pero se podría planificar mejor el crecimiento de las grandes ciudades, evitando de construir en zonas que pueden estar afectadas, susceptibles a una erupción, a un temblor, o realmente seguir las medidas de construcción que podrían evitar ciertos tipos de afectaciones, ¿no? Se ha tratado de hacer algunas medidas de mitigación para algunos procesos volcánicos. Por ejemplo, los lahares son flujos de lodo, sobre todo en esa temporada. Cuando llueve mucho en un volcán, el agua empieza a erosionar el material y origina avenidas de lodo y agua que pueden sepultar y destruir casas. En el 1985, en el volcán Nevado de Ruiz, por un lahar murieron 20.000 personas. Esa es la tragedia más grande que hubo el siglo pasado asociada a un volcán. Entonces, un buen estudio puede permitir hacer obras civiles que pueden desviar esas corrientes hacia las zonas pobladas. Pero es un caso muy escaso porque los demás productos volcánicos no se pueden desviar. O sea, un flujo piroclástico a 500 grados de temperatura con velocidades de 300 kilómetros por hora. Hicieron unos modelos para el volcán el Vesubio, simularon la erupción del 79 después de Cristo y fue una gran erupción pliniana asociada a lo que todos conocerán como la ciudad de Pompey, que fue sepultada por los productos. Simularon la misma erupción y trataron de dimensionar como
muros, paredes de concreto que pudieran retener, porque el volcán, la ciudad de Nápoles está en el volcán casi. Si ahí entra en erupción, no sé cómo lo van a gestionar. Pero no sirven. También cuando otro volcán en Italia, el Etna, que es un volcán muy grande en la isla de Sicilia al sur, su actividad no es explosiva, genera grandes derrames de lava. Entonces había un derrame de lava que estaba apuntando hacia una ciudad. La actividad efusiva no es una amenaza muy fuerte. O sea, ustedes pueden estar a pocos metros de una colada de lava que fluye. Emite algo de calor, pero no es tanto para tener que estar alejados. Son las erupciones que directamente todos podemos observar. Entonces estaban viendo cómo este río de lava iba apuntando a un pueblo. Entonces le ocurrió a tomar esos, los que dividen las autopistas de concreto, no sé cómo se llaman, los carriles. Tratar de eso, de cómo desviar, poner obstáculos. No, o sea, no funcionó. Entonces, tenemos que tratar de que planear mejor nuestro crecimiento, ¿no? Exacto. Bueno, perdón, ya ¿sí? No sé qué va. Y ya. Bueno, nadie planea la huida todavía porque todavía falta la buena parte de la sesión. Nos tomamos unos minutitos y retomamos la sesión con sus preguntas. Gracias.
Es importante que todas las preguntas se hagan a micrófono por dos razones. Nos ayuda a guardar un orden, a guardar orden en quién va tomando la palabra. Y por otro lado, recordarles que todas estas sesiones se graban en audio, se están transmitiendo vía YouTube y posteriormente se pueden consultar. Entonces, las preguntas o los comentarios que no se hacen a micrófono no se graban y no se escuchan. Entonces, sí les voy a agradecer eso. También están circulando las tablas de registro. Es muy importante para nosotros tener sus comentarios para poder seguir aprendiendo cómo hacer cada vez mejor estas charlas, así como tener sus datos para seguir invitándolos a las charlas que sigamos organizando. Entonces, pues no sé quién quiera comenzar. Está Jorge, mi compañero, por aquí con el micrófono. Ahí hay un montón. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a, desde la perspectiva pedagógica. ¿Cuál es la explicación más moderna respecto a la aparición del agua en el planeta? Se cree que las emisiones asociadas a los de vapor de agua de la actividad volcánica es la que dio pie a la contribución de oxígeno a la atmósfera, que antes era puro nitrógeno y azoto. Entonces después la actividad volcánica fue la principal productora de H2O, y parte del oxígeno se fijó en la atmósfera y el otro vapor de agua condensó y produjo cuerpos de agua en la superficie de la Tierra, que ya tenía una cierta temperatura que permitía la existencia de agua. Antes era el planeta, se fue enfriando desde su formación. Entonces, por demasiada temperatura superficial no era posible tener agua. Entonces, es una combinación del enfriamiento del planeta y de la contribución posiblemente de vapor de agua con la actividad volcánica. Y al mismo tiempo, al enfriarse la Tierra, emitía gases orgánicos, CH4, CO2, que eso en combinación con la presencia de oxígeno permitió la formación de las primeras formas de vida aeróbica. Las estromatolitos, que son algas, son las evidencias de las primeras formas de vida aeróbicas. Son, al verlas, se parecen como capas, esponjas, capas que crecieron, fueron la primera forma de vida aeróbica en los océanos. Y de ahí ya después empezaron todas las otras especies. Entonces, esa es una de las hipótesis. Sí, buenas noches. Hola. En México particularmente, y me llama mucho la atención, hay dos volcanes que están juntos, por ejemplo, el Nevado y el volcán Colima, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Sin embargo, uno está activo, el otro no, y esa cercanía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay esos vínculos? ¿O no están relacionados? ¿O cómo se relacionan? ¿O por qué se da ese fenómeno? No, están súper relacionados. La mayoría de grandes cadenas volcánicas en México están orientadas casi norte-sur. O siempre tenemos un volcán más antiguo atrás y al frente el más reciente. En Colima tenemos el Nevado de Colima, el Nevado de Toluca, hacia el norte tiene el volcán San Antonio, el Popo que usted mencionaba con el Iztaccíhuatl, el Telapón, hay otros dos edificios más antiguos todavía, el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote también hacia el este. Eso se debe por un arreglo estructural de la corteza, en donde las estructuras tectónicas principales en el cinturón volcánico tienen una orientación norte-sur. Ahora, ¿por qué el que está al norte ya no es activo? ¿Por qué el del sur sí? Es por la migración de vulcanismo, por la geometría de la placa. La placa de Cocos que subduce por debajo de la placa norteamericana se está doblando. Y entonces eso hace que primero yo tenía volcanismo acá y ahorita lo tengo más cerca de lo que es la trinchera.
Entonces es una migración de volcanismo del norte hacia el sur, bueno, del noreste al suroeste, porque digamos la trinchera de subducción tiene una cierta orientación. Entonces es una combinación del tener fallas, estructuras tectónicas norte-sur y el hecho que debido al como se está doblando la placa, el volcanismo migre del norte hacia el sur. No es solamente los grandes estratovolcanes. En México tenemos grandes estratovolcanes y campos volcánicos muy grandes, como el de Michoacán, Guanajuato, donde creció el Paricutín. Ahí hay como 2000 edificios volcánicos, conos chiquitos. También ahí, al parecer, los más antiguos son hacia el norte y los más recientes son hacia la costa. Entonces, todo un efecto de la geometría de la placa de Cocos que está subduciendo. Sí, hay un modelo de eso. Nada. El día de ayer en el periódico se leyó que se quiere abrir al turismo un volcán. Hablo de la isla Socorro, en el archipiélago Revillagigedo. Biólogos como Ezequiel Escurra explican que no es conveniente. Son zonas núcleo, es una zona importantísima de biología marina. El volcán, la isla Socorro, tiene 16 kilómetros de diámetro de norte a sur. Y hace unos años hubo una erupción submarina, hubo evacuación de familias de marinos, entonces es altamente vulnerable. No se debe de construir, de acuerdo a los científicos. Sabemos que el turismo en algunos casos es altamente depredador. Klaus Siebe, por allí en un artículo menciona que encontraron cerámica prehispánica sepultada bajo cenizas en el valle por allí de Cholula, algo así. Entonces vivimos en zonas altamente vulnerables. México está en el círculo de fuego del Pacífico. El Pacífico se está estrechando, el Atlántico se está ampliando, ¿no? Entonces es una zona muy vulnerable. Entonces estos eventos nos dicen que tenemos que ser muy cautos. Aquí menciona Enrique Graue en esta revista que necesitamos especialistas en ciencias de la Tierra, entre otras cosas, ¿no? Para que haya gentes que un consejo que le diga a las autoridades que toman decisiones qué hacer, qué no hacer, dónde construir, dónde no construir. Gracias. Sí, no, estoy de acuerdo. Bueno, nosotros, le hago un ejemplo. Cuando entra en crisis el Popocatépetl, se reúne el Consejo Técnico Científico del Popo. Nosotros podemos decir cuál podría ser el escenario próximo, pero no soy yo en decir al constructor, no construyas ahí. Nosotros damos nuestro dictamen técnico a las autoridades. Después, las autoridades, Protección Civil, y todo lo que está alrededor tiene que tener bueno, son los que tienen que tomar las medidas, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, a veces lo que se lee en los periódicos, sobre todo cuando entrevistan a un científico sobre su opinión de algún desastre, claramente el periodista siempre quiere hacer lo más espectacular posible y usa muy malas palabras. Entonces nosotros como científicos podemos dar nuestra opinión técnica, pero no podemos llegar hasta… O sea, Graue dice necesitamos geólogos para conocer más de nuestro territorio, pero también necesitamos más a las personas que después sepan cómo usar nuestra información. O sea, no es suficiente que tengamos 40 geofísicos expertos en sismos para evitar que se caen las casas en Ciudad de México. No. Entonces sí se requiere invertir más recursos en la ciencia, el estudio de recursos de fenómenos naturales, pero también la contraparte es igual de importante en estudios sociales y de prevención, ¿sí? O sea, que bueno que pida más dinero para nosotros, pero no es suficiente. Y lo hemos visto hace 2 semanas, ¿no?
Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Tengo entendido que en Marte está el volcán Monte Olimpo, que creo que es el más grande del sistema solar. Mi pregunta en función, ¿qué energía alimenta la actividad volcánica aquí en la Tierra y que, por ejemplo, en Marte ya no existe? ¿Qué tenemos todavía nosotros que Marte tuvo y ya no lo tiene? Calor. ¿Pero es calor residual de la formación del planeta? ¿O? Todo el calor que nosotros tenemos en la Tierra se forma en el núcleo donde hay decaimiento radiactivo y eso todavía ocurre. Entonces ese decaimiento radiactivo es nuestro motor que hace que todavía haya calor en el interior de la Tierra y que promueva la generación de magma con procesos un poco complicados que ahorita no entro. Marte ya es frío. Esos planetas ya se enfriaron. De hecho, hay varios planetas que tienen evidencia de actividad volcánica y que se formó justo cuando al principio de su historia. De hecho, después, muchas de esas estructuras están alteradas por impacto de meteoritos. Entonces, se ha podido fechar, digamos, entender cuándo hubo la actividad volcánica. Entonces, cuando todavía eran calientes, pero no tienen un núcleo como la Tierra. Entonces, esa es nuestra suerte, que tenemos un núcleo y que genera calor, y de ahí no es solamente el magma, sino que nos permite tener una dinámica terrestre que gracias a ella estamos aquí. Entonces, por eso. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Una, si existe una relación entre las aguas termales o los geysers que hay en el territorio nacional con los volcanes. Y otra, ¿qué opinión le merecen las películas catastróficas que explota un volcán y se va a acabar el mundo? Las aguas termales sí están asociadas a fuentes de calor en la corteza. Y por lo general la fuente de calor en la corteza se debe a la presencia de un cuerpo de magma que a lo mejor ya no está alimentando una actividad volcánica y se queda. Un magma en el interior de la corteza puede tardar millones de años en enfriarse. Entonces, no sé, aquí que tienen en la caldera de la primavera en Guadalajara, donde producen energía geotérmica, porque todavía, aunque el volcán ya no sea activo, tienen cuerpos que todavía son calientes y lo que hacen es calentar el agua cuando circula y después cuando asciende. Entonces, por lo general, las aguas termales están asociadas a fuentes residuales de calor, que pueden ser grandes cámaras magmáticas que ya no están alimentando un volcán, pero ahí todavía tienen un calor residual. Y las películas son bonitas, mis hijos les encantan, pero no, o sea, la más realista, que de hecho hay un vulcanólogo participó un poco, es la del Pico de Dante. Pero cuando el coche pasa arriba de la lava, olvídenlo. O sea, si ustedes ven una lava, no pasen por ahí, ¿no? Pero más o menos la reproducción de los eventos. Después la más reciente, que no quería ver, pero la vi, es la de Pompeii. No, nada, no. O sea, proyectiles balísticos a esa distancia, no. Así no murió la gente en Pompeii. Y no, por lo general se busca claramente la acción y por lo general no es muy cercana a lo que podrían ver ustedes directamente, pero son entretenidas. ¿Sí? Hay una muy reciente que creo que pueden ver, más bien un documental, está en Netflix, se llama... El director es Herzog y lo hizo con un vulcanólogo Oppenheimer muy famoso. Véanla, La furia de la Tierra, es documental. Entonces hay imágenes espectaculares que el vulcanólogo llevó al director a tomar en varios volcanes activos. Tiene una retrospectiva medio rara, pero es muy bonito. De Herzog está en Netflix, es un documental que hicieron. Se lo recomiendo, es muy bonito. Bien hecho, con imágenes increíbles y verdaderas, no son reproducciones de... Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Primero que nada, agradecer por tu charla. Como siempre es muy
agradable escuchar. Una plática de divulgación científica y más de una geóloga, siempre deja muchos conocimientos. Y yo tengo varias preguntas, una de ellas encaminada a el tema de, por ejemplo, planificación y ordenación del territorio, que ya lo habían comentado en una pregunta y que está íntimamente relacionado con procesos de crecimiento y expansión urbana, ¿no? Cambio de uso de suelo, particularmente en zonas cercanas o adyacentes a un volcán activo en muchos casos. Y la pregunta es, ¿por qué en los mapas de peligrosidad o en los mapas de amenazas también en ocasiones se considera círculos concéntricos para representar la difusión de mucho del material volcánico, de estos fluidos a partir de un edificio volcánico? ¿Por qué no se ha considerado, digamos, a nivel técnico, instrumental, por ejemplo, utilizar cuencas hidrográficas, por ejemplo, para simular dispersión superficial? Porque sabemos que en los casos de circulación atmosférica pues se utiliza modelación, casi siempre para ver vientos dominantes, como ya lo venían comentando, dinámica de fluidos, muy interesante. Y otra pregunta viene encaminada con el tema de, justamente, para ustedes como especialistas, ¿cómo miden la resiliencia de un lugar? Y es una pregunta que seguramente ya le han hecho en muchas ocasiones. Un concepto traído de un campo muy cercano, digamos, al ámbito de las ciencias de la Tierra, la física de los materiales, la resiliencia. ¿Cómo la medimos para poder disminuir, digamos, las afecciones a una comunidad? Y por otra parte, ¿qué hay de estas noticias que de repente salen en los diarios, en los noticieros, sobre, por ejemplo, y esto me quedó bien grabado, el tema de que el sismo fue provocado por el volcán? Aquí vale la pena aclarar, ¿no? Sí, claro. El tipo de sismos que se genera por un volcán y en este caso por subducción. Muchas gracias. Ok. Los mapas que tú te refieres, que son concéntricos, parecen huevos fritos, así le decimos, son un tipo de representación que ayuda a que el mapa sea más legible a las personas. Entonces, esos círculos nada más indican zonas de alto, mediano, bajo grado de afectación por, si lees la leyenda, no solamente por un evento, sino por la combinación de varios. Pero esos mapas de concéntricos atrás tienen mapas mucho más detallados, en donde se indica, por ejemplo, los flujos piroclásticos, cuando se emplazan, esas corrientes siguen la topografía. Entonces hay mapas más detallados en donde se puede ver realmente por qué valle baja. No lo podemos hacer por cuencas hidrográficas porque no es como una lluvia que cae y sigue la pendiente, sino que un flujo puede ir por una barranca y dependiendo de la velocidad que tiene hasta puede brincar por otra. Entonces los modelos numéricos nos ayudan realmente a simular ese efecto y esa distribución en la topografía. Entonces, los mapas concéntricos son mapas que a nivel mundial así se representan para que sean más legibles y tomar medidas, sobre todo, por ejemplo, el semáforo del volcán Popocatépetl. Cada color corresponde a uno de esos círculos. Ahorita, por fin, el año pasado hicimos un mapa nuevo que ahora es mucho más preciso en lo que tú comentas. Pero las tres zonas son las zonas que es un tipo de representación más útil en caso de crisis, ¿sí? Atrás viene todo el trabajo que respalda esa zonificación. La segunda no te puedo contestar porque yo como vulcanóloga no mido la resiliencia. Es un tema muy complejo que requiere la colaboración entre sociólogos, ingenieros, técnicos que puedan evaluar el daño económico, social y estructural, ¿sí? Entonces, yo no puedo contestarte, yo no sé, bueno, he leído, pero yo como vulcanóloga no me meto a hacer este tipo de estimaciones. Es un trabajo, yo veo en Colima como lo hacen, es desde entrevistas con la gente que vive en los poblados a evaluaciones técnicas y evaluaciones económicas. Entonces, es un concepto, como dices tú, muy complejo. En comparación, mi trabajo es facilísimo. Yo nomás voy a campo, me la paso bien, veo esos depósitos, hago mis mapas que me encanta, juego con la computadora a hacer mis modelos y ya ahí les va el mapa. Fácil, no tengo, ¿no?
Lo demás es mucho más complicado y a lo mejor yo lo veo complicado porque no es mi área, pero por eso decía que no se soluciona el problema con más científico en la ciencia de la Tierra. Eso no es una solución. ¿Sí? ¿Se está grabando esto? Okay. Bueno. Y la última te refiere a relación entre erupciones y temblores. Ahorita, claramente, el 19 de septiembre que hubo el temblor en Ciudad de México, ese día el volcán despertó, aquí estoy yo también, ¿sí? No se olviden de mí. Y después ya hubo días sin ningún tipo de actividad. Y hace pocos días salieron imágenes muy bonitas, espectaculares, así que ya todos está saliendo lava del cráter, ¿no? Tengan cuidado, cuando ven esas fotos nocturnas, son sobreexpuestas. Entonces, un bloque que va rodando, ustedes lo ven como una franja, como si estuviera ahí bajando lava, y son solamente bloques balísticos. O sea, las fotos que publicaron del Popo de hace unos días es algo muy normal. Entonces, hay estudios que han visto que, bueno, la energía que liberó el sismo seguramente impactó la cámara magmática, las fue agitando. Si agarras una botella de Coca-Cola y la agitas, se te va a salir todo, ¿no? Entonces es normal que hubo un incremento en exhalaciones, en pequeñas explosiones, porque se agitó, vibró. Pero se ha visto que de aquí a que realmente se dispare una gran erupción, no hay una relación directa, a menos que el volcán ya estaba listo para ya tener en los meses siguientes una gran erupción. El sismo hubiera podido acelerar, anticipar, o sea, dispararla antes del tiempo. Pero si en la cámara magmática no había suficiente magma, o sea, el sismo no produce magma. Entonces, si en la cámara magmática no había ya las condiciones para que empezara una gran erupción, el sismo no. Eso lo han hecho con un estudio en Chile de los últimos 100 años, en Chile donde hubo los temblores más grandes del siglo pasado. Entonces vieron una relación solamente con el sismo del 1906 y del 1960, creo, que hubo un incremento en la actividad de algunos volcanes, pero con otro sismo de la misma magnitud no hubo ninguna correlación. Entonces significa que se requiere que el volcán ya tenga lista ahí su carga para realmente que el sismo dispare la erupción. Pero no digo que no, porque si mañana hay algo, pero el sismo seguramente excitó un poco la cámara. A ver ahorita ella que... ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la muchas gracias por la plática, muy interesante. Tengo dos dudas, una de ellas es respecto al nitrógeno y el magma de la Tierra, ¿tiene alguna relación como la hubo con el oxígeno? No. Los volátiles principales asociados a exhalación volcánicas son el vapor de agua, la CO2, el SO2, dióxido de azufre. Okay. Esos son los principales. Después hay en partes por millones, o sea, muy poco, de ácido clorhídrico, por eso tenemos lluvias ácidas, por ejemplo, después de las erupciones. Pero no. Okay. Y la otra es un volcán que deja de estar activo, que está inactivo, ¿puede volver a activarse? Claro. ¿Sí? Los volcanes pueden ser activos con una manifestación que ustedes pueden observar ahorita o activo en estado de quietud. O sea que ahorita no hay las condiciones para que entre en erupción, pero al estudiar la historia eruptiva de esos grandes volcanes, se ha visto que hay etapas de quietud de miles de años. Entonces, el hecho de que ahorita no tenga ninguna manifestación no indica que ya no va a entrar en erupción. El ejemplo clásico, el Chichón, no tenía nada antes de la erupción del 82. Y hizo una gran erupción y la había tenido 500
años antes. El Nevado de Toluca, que todos los ven un buen volcán, una montaña ya de hecho, pero su última actividad explosiva aparentemente fue hace 3.000 años. Y estudiando su historia eruptiva ha tenido etapas de quietud de 8.000. Entonces, claro, ahorita no tiene ningún tipo de actividad sísmica asociada, pero no se puede descartar. Entonces, por lo general se utiliza un intervalo de 10.000 años por los grandes estratovolcanes. Volcanes como el Paricutín, que se llaman volcanes monogenéticos, significa que hacen actividad una vez y ya no pueden tener erupciones. Entonces, todos los volcanes que están alrededor de Ciudad de México, por ejemplo, en la zona sur, son volcanes que hicieron actividad una vez. O sea, lo más probable es que cerca del Paricutín vuelva a crecer otro volcán, pero él ya no va a tener erupción. Entonces, porque son volcanes que no tienen una cámara magmática. Cuando les decía que el magma del manto asciende de distinta forma, entonces si tiene un camino abierto, sale muy rápidamente, no se estaciona, no se para a una cierta profundidad. Entonces, si asciende directamente por una gran fractura, hace su escándalo, forma el volcancito y se acabó. Si el magma asciende y no encuentra un paso fácil, se empieza a acumular. Entonces, al acumularse va formando esas cámaras magmáticas que la que alimenta la actividad del volcán están alrededor de los 4 kilómetros de profundidad. El Colima tiene su cámara alrededor de 4 o 6 kilómetros, el Popo igual. Entonces ahí se estaciona un gran volumen de magma que periódicamente alimenta la actividad del volcán y por eso son estratovolcanes o volcanes poligenéticos. Se van formando a lo largo de diferentes etapas. Mientras que el Paricutín es monogenético, hace una vez que le llega y ahí se acabó, porque no tiene un reservorio abajo que le siga alimentando. Gracias y felicidades, ha sido una charla muy amena y ágil e informativa. Tengo dos dudas, una boba que es, ¿cuál es la diferencia entre magma y lava? Y la otra es, me imagino que es muy variable, pero ¿cuánto tiempo puede durar el efecto de la alteración de la temperatura global por erupción volcánica? Okay. La diferencia entre magma y lava, el magma todavía no sale a la superficie y la lava ya salió. Entonces, el magma se genera por diferentes procesos de fusión parcial. No es que el interior de la Tierra esté fundido, se requieren de condiciones particulares para que el manto, son rocas muy densas, se logre fundir en parte y ese líquido empiece a migrar hacia la superficie. Entonces, ya cuando sale a la superficie se habla de material juvenil, que por primera vez vio el sol. Entonces la lava es uno de esos, pero en sí la lava es magma en la superficie, ¿sí? Y los efectos climáticos, por ejemplo, de la erupción del Chichón, duró al año ya se recuperó. O sea, depende de la cantidad, de la magnitud de la erupción y del volumen de ceniza que se queda en la atmósfera, dando vuelta alrededor del hemisferio en el cual está el volcán. Entonces, del Pinatubo duró algunos años, pero poco a poco se recupera y ya no hay efecto de eso. Son del orden de algunos años. El enfriamiento, el calentamiento puede ser, si la erupción efusiva dura más, puede ser de un mayor rango de tiempo. Pero eso ocurrió en erupciones que ahorita ya no vemos en la superficie. O sea, la Tierra cuando estaba muy caliente todavía tenía esas erupciones muy grandes, esos platós que les dije que duraron erupciones de millones de años, fue porque la Tierra era todavía muy caliente y había grandes plumas que ascendían casi del contacto entre el núcleo y el manto y que alimentaban por millones de años una actividad volcánica, ¿sí? El volcán de Colima, el cono actual, tiene 2.500 años, ¿sí? Estamos hablando de rangos completamente diferentes. ¿Cuántos volcanes marinos activos tiene la Tierra? No estoy muy informada, pero el volcán más activo de Norteamérica es submarino.
Se encuentra frente a la costa de Oregon. O sea, el volcanismo más voluminoso en la Tierra es el volcanismo submarino, en la zona de la dorsal oceánica, donde se separa, donde se están separando las placas. Ahí es donde se crea el mayor volumen de rocas volcánicas. Nosotros no nos damos cuenta, pero hoy en día ahí se está generando nueva corteza, nueva tierra. Entonces, a lo largo de las dorsales medio oceánicas es donde hay la mayor cantidad de volcanes submarinos. Ese de Norteamérica, el más grande que tienen ahorita es frente a la costa de Oregon y Washington. Pero digamos que el volcanismo submarino es el más voluminoso. Ahí es donde tenemos mayor producción de rocas volcánicas. Después es a lo largo de los arcos volcánicos como el de México y el Cinturón del Fuego. Eso es la parte más activa. En Japón a cada rato hay erupciones que se ven, que vienen de volcanes submarinos y llegan a la superficie algunos de sus productos, como el que mencionaba de Socorro, ¿no? De Riviera Giger, que empezaron a flotar pomes y la gente de la marina por ahí veía esos cuerpos extraños en el agua y ya fue Klaus y toda esa gente a pescar pomes y ahí se dieron cuenta que había una erupción submarina. Entonces no lo vemos, pero sí es muy voluminoso. Hola, muchas gracias por la plática. ¿Qué fue lo que te atrajo o te motivó a estudiar los volcanes y desde qué edad? No, yo no era una niña con fijaciones, los volcanes, así. Nada, en absoluto. Fue casualidad. Bueno, no, sí le cuento. Bueno, escogí geología porque era la carrera con menos exámenes. Así, para que... Ya después me di cuenta que cada uno tenía un montón de subpartes y ya no me la acababa, o sea, fue larguísima, nomás fue un engaño. Y ya después me di cuenta, bueno, había en Milán, yo estudié, y estaba un investigador mexicano realizando su sabático, que dijo, ya, aquí hay mucha gente, hay muchos geólogos, vente a México, que ahí no hay nada. Y entonces ahí empecé. Para poderme titular tenía que hacer un mapa geológico, lo hice en México y conocí gente de la UNAM y ya después realmente me di cuenta que en Italia hay más volcanólogos que volcanes y que se pelean a cada rato, o sea, se pelean por capas de 1 milímetro, no, yo vi esto, no tú viste, y en los congresos se pelean, o sea, son bien divertidos, porque sí. Y entonces me acerqué a la UNAM y empecé a estudiar y me encantó porque la verdad hay, de veras, mucha libertad de cátedra, hay muchísimo que hacer todavía, hay muchas herramientas, fondos todavía tenemos, no sé si mañana me darán algo más o me lo quitan, pero hay condiciones para poder realmente contribuir a conocer un poco más, pero fue así en el camino, no tenía mucho, no era... De chiquita quería ser la azafata, creo, no sé. Hola, buenas noches. ¿Dónde estás? Aquí atrás. Hola. Yo soy Bernardo Torres y mi pregunta es si existe alguna explicación en la relación que hay entre volcanes y la falla de San Andrés. Excelente charla, muchas gracias. Gracias. No, la falla de San Andrés es la expresión del contacto entre dos placas. Y la falla de San Andrés entra por el Golfo de California, pero no tiene relación con el volcanismo. Ahí es una zona de contacto de placa que no favorece la formación de magma, porque transforme. Entonces, ahí el volcanismo no está asociado a la falla. Tenemos volcanismo cuando una placa va por debajo de la otra, no cuando una se mueve con respecto a la otra. Entonces, no, ahí más bien la sismicidad y los grandes terremotos de California y de Norteamérica. Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches también acá atrás. Jorge Curiel, a sus órdenes. Felicidades. De la cantidad de público que ha permanecido se sabe el interés de la plática, ¿verdad? Bueno, nomás un comentario. Hace rato nos decía usted de las catástrofes, digamos, que ocasionan en los lugares pobres cuando los campos de cultivo se cubren de ceniza, etcétera. Y aquí yo quisiera hacer un comentario también interesante en este sentido, que por un lado sí es catastrófico momentáneamente porque acaban con el cultivo en turno, pero para la siguiente temporada y de ahí en adelante por muchos años, esas cenizas van a fertilizar muchísimo los campos. Claro. Entonces eso resulta muy positivo en lugar de una definitiva catástrofe. Entonces a lo mejor ahorita hace un poco de daño, pero a la larga hace mucho beneficio. Y no solo eso, las cenizas de volcán son muy buenas para la construcción, para hacer mezcla de material para construcción, son casi un cemento. Por eso las grandes ciudades están cerca de volcanes, si no, ¿para qué? Sería una locura. Exactamente porque los terrenos volcánicos son muy fértiles y dan pie a, o sea, el Nevado de Toluca ya es una cantera a escala global por todo el material que sacan para la construcción. Pero grandes erupciones han enseñado que, la recuperación a veces no es tan rápida. Pero y pequeñas erupciones, el año pasado hubo una erupción chiquita en el Colima, pero tenía mucha cantidad de azufre. Entonces, estuvo lloviendo en el momento de la pequeña explosión, y la ceniza se fue al oeste, donde hay grandes aguacateras. Estaban a 2 semanas de recolectar los aguacates y la lluvia ácida les quemó todo. Los tuvo que mandar aceite. Claro, ahorita que pasé, los aguacates son fantásticos, o sea, sí recuperaron por el aporte mineral de la ceniza, pero ese año el señor dijo, no, los mandé todo a hacer aceite. Perdió todo, pero sí, por supuesto que es muy pertinente el comentario, claro que sí. Buenas noches, mi nombre es Antonina Huizoca, estoy aquí atrás. Y quería preguntarle si existe alguna conexión subterránea entre los volcanes. Yo asistí en una ocasión a una charla sobre el volcán de Colima y Popocatépetl. Según el científico, sí existe esa conexión y quería que me un poquito ampliara ese tema. Gracias. No existe, no hay ninguna evidencia indirecta porque se pueden hacer estudios geofísicos para ver la estructura en grandes profundidades. No hay ninguna evidencia y tampoco sería lógico desde un punto de vista de cómo se forma una cámara magmática. Entonces, no hay ninguna evidencia que volcanes compartan la misma fuente de magma o estén conectados por algún conducto. No hay ninguna evidencia ni directa ni indirecta. O sea, cada volcán, y además por eso tienen actividad tan diferentes, porque el magma que solo alimentas es muy característico de dónde se formó, de qué tipo de roca tiene a su alrededor, y no hay comunicación en ese sentido. No. Buenas noches. Bueno, yo soy economista, pero me gustan mucho las ciencias básicas también. Y me pareció una excelente charla, lo que dijiste, muy profesional y muy bien expuesto, con mucho criterio científico del rigor, pues, que nos decías de ese amarillismo que se presenta hasta en estas películas. Yo también vi esa de Pompeya. No, ¿verdad? No, es un horror, sí. Pero, en fin, lo que yo te preguntaba, en este caso ya has avanzado mucho en la explicación incluso de este volcán, que es una joya, el espectáculo que traen turístico, que es el de Fuego de Colima. Sacó National Geographic una fotografía muy bonita del volcán, que ganó un premio el fotógrafo, ¿no? Sí, Tapiro. Donde sale el rayo que se despide del flujo de cenizas que estimula el aire y se produce una carga eléctrica. Y el fotógrafo capta el momento preciso, ¿no? Eso es un gran espectáculo, pero a la vez pues trae este correlato de problemas que puede haber, ¿no? Ahí se manejaba antes una palabra que ya quedó muy en desuso desde hace como unos 20 y tantos años, 30 quizá, que era la palabra dialéctica, ¿no? Y también esa
esa palabra dialéctica nos enseñaba esas contradicciones que existen en la naturaleza que desde los griegos se observaban. Por eso decías, lo que nos trae un mal, trae un bien, ¿no? Siempre es contradicción, siempre la naturaleza por un lado da, pero por otro quita. Y la pregunta sería, porque lo más interesante es esto, concebir al planeta no como un planeta, como decías, Marte. Y por eso está eso de colonizar Marte, o incluso el ejemplo contrario a Marte sería Venus. Y sin embargo la Tierra, si bien no está tan caliente como Venus, tiene calor suficiente, pero está vivo. Y el núcleo, incluso yo tenía la idea que era un núcleo de hierro. Y entonces incluso, además gira. ¿Sí? Y eso provoca incluso además un campo magnético que no lo tiene Marte. Y ahí están las auroras boreales. Ahora tuvo también flujos del sol junto con las erupciones y con el efecto de los terremotos, hubo también mucha actividad solar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo este núcleo de hierro, yo no me quedó muy claro cómo decías que hay una declinación radiactiva que produce después este magma, y este magma se mantiene en este planeta y lo mantiene, además ese magma circula, también hay corrientes, ¿no? Entonces, si nos explicaras un poquito cómo funciona esta parte interior, que es la parte más difícil de entender, ¿no? Te agradezco pues tu exposición. No, gracias. En el núcleo lo que hay es decaimiento radiactivo, son elementos como el uranio, el plomo, que decaen, y lo que es decaer significa emite radiaciones gamma, y esas generan calor. Entonces, es un proceso que ocurre dentro del núcleo. Entonces, eso hace que la Tierra tenga un gradiente geotérmico. La temperatura, si nosotros vamos de la superficie hacia el núcleo, va incrementando con una curva que incrementa hacia el núcleo. Pero eso mantiene, digamos, un calor interno, pero no es suficiente para que se funda el manto. Porque si no, todo sería fundido, y no, el manto no es fundido. Entonces requerimos de que ocurran otros 3 procesos para que la roca en el manto se funda. Para que tú puedas fundir cualquier material es cualquier cosa. O le subes la temperatura, o le disminuye la presión, eso es física. O algunos materiales, si los hidratas, se funden a temperaturas menores. Entonces, esos son 3 procesos que ocurren en zonas tectónicas, que hacen que eso pueda ocurrir. Por ejemplo, ¿por qué tenemos volcanes donde una placa subduce por debajo de otra? La placa subduce y se forma una cuña en el manto. Al subducir la placa, lo que hace se deshidrata, libera fluidos que van en la cuña del manto, entonces estoy hidratando el manto. Entonces, al hidratarse, se funde a una temperatura inferior, y eso promueve que haya formación de magma. ¿Dónde puedo tener? Entonces, eso es una forma de fundir el manto, independientemente del calor interno de la Tierra, solamente lo estoy hidratando. Otro proceso es disminuirle la presión. Si yo disminuyo la presión, funde a una temperatura inferior. Y eso ocurre a lo largo de las dorsales oceánicas. Si yo separo 2 placas, el manto abajo se descomprime porque le estoy quitando peso. Entonces se descomprime, asciende y se funde. Y el último, temperatura, puede ser por otro proceso generado magma. El magma asciende en la corteza y por diferencia de temperatura puede fundir corteza que se originó por un proceso anterior. Entonces, digamos en general, el magma no se funde por el calor que genera el núcleo, ¿sí? Eso permite que haya un manto de material, o sea, que haya un gradiente geotérmico, temperatura en el interior, pero después para que realmente se genere magma se requieren condiciones, ambientes tectónicos específicos. Por eso los volcanes tienen una geografía bien definida, no están ahí por casualidad, es porque ahí ocurrió uno de esos 3 factores. Se hidrató el manto, disminuyó la presión o
incrementó la temperatura. Y lo de la foto, es un evento, bueno, el tipo, el fotógrafo, es mi amigo, él vive en el volcán, él se la pasa las noches ahí a ver cuándo tiene, o sea, no crean que es una foto que él por casualidad andaba de paseo. Él se instala en el volcán, pone como 6 cámaras, todas en automático, y una solita él trata de… Entonces, es muy profesional y rayos así en el volcán siempre hay muchos. O sea, el hecho de la importancia de esa foto que logró captarlo. Pero la formación de rayos en erupciones es muy común por la fricción entre las partículas. Se forman cargas electrostáticas y hay rayos. Son fenómenos comunes, pero sí la foto fue increíble. Ya valió el esfuerzo. Buenas noches. Buenas noches. Nos está gustando mucho esta charla, pues por eso seguimos todos aquí, ¿verdad? Qué bueno. Pero tengo una pregunta aquí cercana a Guadalajara. ¿El volcán Ceboruco también tiene cámara magmática o está como el Paricutín? No, el volcán Ceboruco es bien bonito. Sí, claro que tiene cámara magmática, es un estratovolcán poligenético. De hecho, ha tenido actividad histórica en 1600 y algo. Tuvo una emisión de un derrame de lava que se ve blancuzco en su cima. Entonces, un volcán activo, ahorita en estado de quietud, pero ha tenido actividad durante el Holoceno, que son los últimos 10 años, bastante recurrente. Por supuesto que tiene cámara magmática. Hay investigadores que han instalado sensores sísmicos para controlar, digamos, la actividad sísmica asociada a la cámara magmática. Hay fumarolas en su cráter y creo que hay una compañía, no puedo, están grabando, pero hay estudios que quieren ver el potencial geotérmico porque hay muchísimo calor por debajo. Pero sí es uno de los 14 volcanes activos que hay en México. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita se acaba de actualizar el mapa de peligro también para ese volcán. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Quería preguntarle si nos pudiera platicar un poco sobre los diferentes tipos de volcanes y los diferentes tipos de erupciones que puede haber. Okay. Gracias. ¿Van por pizzas o no sé? Volcanes hay diferentes tipos y tamaño. Los conos de escoria, que el Paricutín, digamos, son esos volcanes que se originan por actividad monogenética, hace erupción una vez y ya. Son volcanes con altura de 200-300 metros y un radio de algún 600-700 metros. Son los típicos de los campos volcánicos monogenéticos. Después pasamos a la categoría de estratovolcanes, que el nombre mismo dice que son volcanes constituidos por la alternancia de estratos. Estratos que pueden ser derrames de lava o capas de depósitos piroclásticos sueltos asociados a actividad explosiva. Entonces, los grandes estratovolcanes, que son conos como el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, tienen alturas de 4.000-5.000 metros, tienen historias eruptivas de miles de años, de 70.000 años, de 100.000 años, a lo largo de los cuales se intercaló actividad efusiva con emplazamiento de lavas o actividad explosiva con emplazamiento de flujos o caída de pómez. Los volcanes más grandes en absoluto son los volcanes en escudo, que son volcanes que no son, relativamente a su diámetro basal, no son muy altos y tienen pendientes menos de 10 grados. Un estratovolcán tiene una pendiente de 30 grados más o menos, que el ángulo que resiste un material granular, ¿no? Después se colapsa. Los volcanes en escudos, como los volcanes de Hawái, por ejemplo, son las estructuras más grandes que se originan por emplazamiento de grandes derrames de lava a lo largo de grandes fisuras. Normalmente son elongados porque reflejan la geometría de la fisura. Y después tenemos las calderas, que en absoluto son las que han alimentado las erupciones de mayor magnitud y más catastrófica. En México tenemos, bueno, ustedes tienen la caldera La Primavera, está la caldera de los Sumeros, y esas se originan por, en algunos casos antes había un gran estratovolcán, o no necesariamente,
pero se origina cuando la cámara magmática ya se vació y su techo colapsa. Entonces, al colapsar deja una estructura más o menos redonda y por las fisuras que se forman por el colapso del techo, sale todavía más magma y origina grandes capas de las iñimbritas que rodean a las grandes calderas, por erupciones muy grandes que ahorita ya en la actual, bueno, que el hombre, desde que está el hombre, nunca ha ocurrido una, no se han observado. Y me preguntabas, estilos eruptivos. Ok. Entonces, esos morfología reflejan el estilo eruptivo, ¿sí? Porque si yo tengo un estilo eruptivo que se dice hawaiano, por el nombre de volcán, la mayoría de estilos eruptivos, el nombre viene del volcán donde más se ha observado. Entonces, tipo hawaiano son actividades efusivas, muy prolongadas en el tiempo, donde solamente tú tienes pequeñas fuentes de lava cerca de la fisura o del cráter y por días hay emplazamiento de grandes derrames de lava. Eso es el estilo clásico de actividad efusiva. En México no es muy abundante, no es propio de zonas volcánicas asociadas a ambiente de subducción, más bien es propio de puntos calientes, de esas plumas que ascienden del magma, del manto, o de zonas de distensión. Por ejemplo, en África, en el Rift Est africano, hay una extensión de placas en donde hay muchísimo volcanismo efusivo. Requiero de un ambiente tectónico que me permita que el magma ascienda. Entonces, de distensión, de alejamiento, no de compresión. Y después hay otros 2 estilos eruptivos, 3, que pasamos de actividad tipo estromboliano a pliniano, incrementa la explosividad y el volumen. Estromboliano son la misma actividad que alimentó el Paricutín, es de tipo estromboliano. Son grandes burbujas de magma que ascienden del conducto y explotan. Y hacen columnas de algunos miles de metros, pero la dispersión es muy limitada. Digamos que un volcán que tiene una actividad de tipo estromboliano no representa una gran amenaza para las zonas a su alrededor. Lo mismo los que tienen actividad efusiva. Es muy predecible el camino que toma un derrame de lava. Te destruye el coche, la casa, lo que encuentra a su paso, pero te da tiempo de evacuar. Los mismos volcanes que tienen actividad estromboliana no son una gran amenaza. La amenaza ocurre cuando hay actividad de tipo vulcaniano o pliniano. Vulcaniano, una actividad típica de la isla de Vulcano en Italia. De hecho, Stromboli está en Italia, Vulcano está en Italia y Pliniana es de Plinio, que era en Italia. Por eso hay muchos vulcanólogos en Italia. Entonces, la vulcaniana son explosiones muy fuertes. En Colima a veces hay y escuchan. El año pasado se escuchó una en Manzanillo, porque el conducto está tapado. Entonces se está acumulando muchísima presión en el conducto hasta que la presión del gas logra romper el tapón, pero son explosiones supersónicas. Hay una compresión de la atmósfera tan fuerte que los vidrios vibran y vibraron en Manzanillo. Y fue una explosión que de hecho no generó muchísimo material, pero fue muy fuerte. Pero a veces sí pueden después, si yo descomprimo el sistema magmático, promuevo que ya el magma ascienda y puedo tener una erupción explosiva. Y finalmente las de mayor magnitud y que son las que realmente sí representan una amenaza son las erupciones plinianas, en cuanto generan columnas sostenidas. O sea, la vulcaniana y la estromboliana no forman columnas sostenidas. Sostenida significa que después de la explosión la columna dura horas, se que mantiene fija. Entonces la actividad pliniana alimenta por horas la formación de una columna que asciende a niveles atmosféricos hasta que su densidad es la misma de la atmósfera. Entonces cuando ya su densidad es la misma de la atmósfera, o sea, un material sube respecto a otro por contraste de densidad, principalmente, ¿no? El menos denso asciende, el aceite si lo ponen en el agua se le pone ahí, es lo mismo. Entonces una columna eruptiva más o menos asciende por el mismo principio. Al principio es muy caliente, menos densa que la atmósfera, asciende por movimientos convectivos y llega y se estaciona, forma el paraguas, una umbrella. Y ya después los vientos la distribuyen. Entonces es el clásico ejemplo de actividad pliniana que es todos los volcanes, el Colima
en el 1913 tuvo una actividad de tipo pliniano, con una columna de 23 kilómetros de altura, fue en enero, entonces los vientos iban hacia ustedes. De hecho, cayó ceniza también por aquí, llegó hasta Saltillo la ceniza. Y en ese entonces no hubo muertos. Si ahorita hace una pliniana en Colima, el escenario es un poco diferente, porque en 1913 a 12 kilómetros de radio del volcán, donde llegaron los flujos piroclásticos, porque a medida que la columna asciende, el material más frío y denso colapsa y origina corrientes piroclásticas, nubes ardientes, las de la película de Pompey. Y llegaron hasta 12 kilómetros de distancia, donde antes había ranchos, o sea, reportaron muertes de animales y creo que nada más. Si hubo muerte, realmente se cuentan los dedos. Ahorita hay 8.000 habitantes en el radio de 12 kilómetros del cráter del volcán. Entonces sí sería un mayor impacto. Entonces, todos los otros volcanes, el Popocatépetl, el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca cubrió la cuenca de México, donde está ahorita Ciudad de México, hace 10.000 años, con 10 centímetros de pomes. O sea, tuvo una erupción de una magnitud mucho más grande de la que ha tenido el Popocatépetl. Y la erupción del 1982 del Chichón fue de tipo pliniano, fueron 3 columnas. Cuando ustedes hablan de erupción, no es que a las 5 la hizo, a las 6 ya se acabó. Cuando se habla de erupciones son fases eruptivas que pueden durar semanas. La erupción del Chichón empezó el 28 de marzo y terminó el 4 de abril. La primera columna pliniana fue el 28, después hubo una el 3 de abril y la más grande el 4 de abril. O sea, un volcán cuando ya entra en una crisis pasa por diferentes etapas a lo largo de semanas. Por eso le digo que no es que de un día al otro el Popo mañana hace una pliniana de 40 kilómetros. Y esa es la de mayor magnitud. Se habla también de ultrapliniana cuando la columna eruptiva es mayor a 40 kilómetros, pero estudios recientes están desmintiendo eso porque desde un punto de vista físico no es explicable una columna tan alta. ¿Me olvidé? No. Y después tenemos las freatomagmáticas, porque el magma se asciende, puede encontrarse un cuerpo de agua y ahí las cosas cambian. Porque se encuentra como el volcanismo submarino, el magma que asciende está rodeado por muchísima agua, entonces ahí el agua le gana al magma, lo enfría y no hay explosiones. Si hay muy poca agua, el magma le gana al agua, la evapora toda. Pero si hay una relación, se ha visto entre 3 partes de magma y una de agua, hay una reacción energética muy explosiva y que puede provocar actividades con una elevada explosividad, más de las magmáticas en sí. Y el resultado ustedes lo ven, no sé si han visto un mar, porque ahí me faltó la morfología volcánica, mares. Son cráteres de explosión que no son en relieve, por lo general son cráteres que se forman en la roca preexistente debido a esas grandes explosiones de cuando el magma encuentra un acuífero, por ejemplo. ¿Sí? Un acuífero, o sea, no es que encuentre agua ahí suelta en la roca, sino que un acuífero poroso, no sé, de arena con agua y puede empezar ese proceso de fermentación hidromagmático. Entonces se forma abajo, en la roca una mezcla de vapor y fragmentos de magma a tan alta presión que rompe la roca encajonante, forma los que son mares. Son cráteres de explosión rellenos de agua. Si van en la cuenca de Cerdán, por Puebla, o lo ven en Google, pónganse en Google. Ven la caldera de los Sumeros, aquí está Puebla, aquí está el pico de Orizaba, van a ver toda la cuenca, que era una cuenca lacustre, al norte está la caldera de los Sumeros y abajo van a ver muchos laguitos redonditos. Son esas explosiones que son monogenéticas, explotan una vez y nada más. Rompen la roca y crean esos agujeros que después, si la falda freática es suficientemente somera, lo rellena de agua. Y hay muchos en México, son esos cráteres, jalapasco es el término que se usa, náhuatl, no sé. Bueno, algunos le dicen jalapascos o son mares.
Sí, exacto. Hay muchos en todo México, sí. Buenas noches. Muchas gracias, muy Hola. interesante su plática. Ahorita que hablaba de esos que tienen después como un tipo laguna. Hay uno aquí en Michoacán, no sé si cerca de Zacapu, de la autopista Paníndícuaro, perdón. Que se llama, La hay alberca. personas que le dicen el volcán de los espinos o los espinos. Ya. ¿Es de ese tipo o ese? En particular eso no lo conozco, pero sí en Michoacán hay de ese tipo de estructuras, porque por ejemplo, si el magma que alimentó el Paricutín al ascender hubiera encontrado un cuerpo de agua, hubiera formado ese tipo de cráter. Es la combinación. Entonces, hay también en Michoacán varios de esos cráteres. Nombre más común que le dan también es la alberca, porque se llena de agua y así le dicen. Entonces sí, así se formaron, pero hicieron erupción una vez y ya no van a hacer erupción, pueden ir a nadar, no le pasa nada. El agua es normal. En el Chichón no vayan a nadar, o sea, en su cráter hay un lago, pero tiene un pH que no les conviene, es bien bonito, además el color se ve, lo reconocen del color. Si es verde azul, no se metan. Si es verde azul, no se mete. No, si es muy verde. Es verde azul. Entonces, no sé. Y era la otra pregunta que le iba a hacer, ¿qué tan profundo es? Porque de hecho nadie se mete, siempre está solo, muy poca gente, pero nadie se mete a nada. La profundidad depende de la chimenea, del diatrema que se formó durante la explosión. Pueden ser de decenas de metros, o sea, pueden ser bastante profundos. Eso no sé, no hay una regla, digamos. Hay algunos que tienen profundidad suficiente para permitir hacer perforaciones, pero no creo que vayan más de los 100 metros, ¿no? Son someros, o sea, no son agujeros que van al manto, sí, son bastante superficiales. Y algunos de ellos ya se están secando. Valle de Santiago, por Michoacán y, ¿qué es? Guanajuato. Hay varios que se están secando los lagos y esto está directamente asociado a la sobreexplotación de los acuíferos. Entonces ven cómo se está bajando el nivel de algunos de ellos y lo han relacionado directamente a la sobreexplotación de los acuíferos, la falda freática que se está acabando. Sí. Bueno, pues con esta llegamos al final. Okay. No sé si quieras comentar algo para cerrar. No, ha sido un gusto. O sea, la verdad que nosotros podríamos trabajar sin tener que hacer eso. En el sentido que como científicos nos dedicamos a nuestras investigaciones, pero tenemos el deber de tratar de que se conozca lo que hacemos y que le explicamos a ustedes qué tanto más sabemos de nuestro planeta, ¿no? Para que cada quien pueda procesar la información y usarla según donde vive o la actividad que realiza, ¿no? Entonces es, digamos, una obligación para nosotros científicos tratar de comunicarle lo más posible ese tipo de información, ¿no? Para que puedan entender después documentos o noticias sobre algún evento natural, ¿no? Entonces para mí es un gusto poder platicar con ustedes, contestar a las preguntas y en un lenguaje que no siempre es fácil. O sea, yo escribí un libro de divulgación y me costó más que 4 de investigación. O sea, no, imposible. O sea, es muy complicado, es muy diferente escribir un texto científico de un texto que la gente común pueda entender. Pero creo que sea nuestro deber tratar de comunicarle lo más que se pueda y lo que pueda ser útil para ustedes. No creo que sea interesante para ustedes qué reacción química ocurre, sino cuál es el resultado, ¿no? Y cómo entenderlo, ¿no? Entonces les agradezco mucho la invitación, ha sido un placer y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucía y a todos. Y antes de que se me vayan, los quiero invitar a la siguiente sesión, que será el 7 de noviembre. Estará con nosotros
la arqueóloga subacuática Pilar Luna. Ella es una de las fundadoras de la División de Arqueología Subacuática del INA. Entonces, bueno, pues seguiremos con estos temas y también invitarlos al Festival Cultural Universitario que empieza a mediados de este mes, 18 de octubre, gracias, ya acabé. 18 de octubre y tendremos una cartelera con prácticamente 30 actividades, todas de acceso libre y gratuito, entonces ojalá podamos vernos por ahí también. Muchas gracias, Lucia, muchas gracias a todos. Gracias.